Buenas noches, estimado profesor, compañeros, somos el grupo B y vamos a presentar la siguiente exposición con el tema de NIC y NIF. Siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes, como ustedes los pueden apreciar, el compañero Montenegro Giordani, Mora Luigi, Orellana Miguel, Sánchez Suani y quien les habla, Tipanuisa Peña Juan. Empezamos con las definiciones. ¿Qué es la NIC? Se han de preguntar todos. Bueno, las siglas NIC significan Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Ahora qué son? Son una serie de reglas establecidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Estas normas fueron creadas con el fin de establecer un estándar en la elaboración y presentación de los estados financieros de las empresas. Muchos de nosotros ya en el módulo anterior vimos y conocimos los diferentes estados financieros que existen en la contabilidad. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el tema, ahora vamos a revisar la definición de las NIF. Las normas internacionales de información financiera, por sus siglas NIF, son una serie de principios contables y estándares técnicos establecidos por la IASB, International Accounting Standards Board, cuyo objetivo consiste en armonizar la normativa contable a nivel internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la programación y los temas, vamos ahora a revisar las NIC y NIF vigentes. Presentamos la NIC 1, que estudia todo lo que es la presentación de los estados financieros. La NIC 2 son los inventarios. La NIC 7 es el estado de flujos de efectivos. La NIC 8 son políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. La NIC 10, eventos posteriores al periodo al que se informa. Por favor, la siguiente diapositiva. La NIC 12 trata sobre el estudio de impuestos sobre las ganancias. La NIC 16 abarca las propiedades, plantas y equipos. La NIC 19 son los beneficios a los empleados. La NIC 20 es la contabilización de las subvenciones del gobierno y revelación de la ayuda del gobierno. La NIC 21 son los efectos de las variaciones de los tipos de cambios de divisas. NIC 23 son los costos por préstamos. La NIC 24 es la información a revelar sobre partes relacionadas. NIC 26, contabilidad y presentación de informes por planes de beneficios por jubilación. NIC 27, estados financieros separados. NIC 28, inversiones en asociadas y negocios juntos. Siguiente diapositiva. La NIC 29 estudia la información financiera en economías hiperflacionarias. La NIC 32 son los instrumentos financieros, más que todo la presentación. La NIC 33 son las ganancias por acción. La NIC 34, información financiera intermedia. La NIC 36 es el deterioro del valor de los activos. La NIC 37 son las provisiones de los pasivos contingentes y activos contingentes. Y para terminar, estamos revisando la NIC 38 con el tema de activos intangibles. NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. NIC 40 son las propiedades de inversión. Y la NIC 41 estudia todo lo abarcado a la agricultura. A continuación, mi compañero Miguel va a darnos referencias sobre las NIF vigentes. Hola, buenas noches. Yo voy a hablar sobre los conceptos principales de las NIF. Las NIF vigentes
comenzando por la NIF 1, indica la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. La NIF 2, pago basado en acciones. La NIF 3, combinaciones de negocios. La NIF 4, contrato de seguros. La NIF 5 son los activos no corrientes, mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. La NIF 6 estudia la exploración y la evaluación de recursos minerales. La NIF 7, instrumentos financieros, la información a revelar. La NIF 8, segmentos operativos. La NIF 9, instrumentos financieros. La NIF 10, estados financieros consolidados. La NIF 11, acuerdos conjuntos. La NIF 12, la información a revelar sobre participaciones en otras entidades. La NIF 13 indica la medición del valor razonable. La NIF 14 se encuentran las cuentas de diferimientos de actividades reguladas. La NIF 15, ingresos procedentes de contratos con clientes. La NIF 16 abarca los arrendamientos. La NIF 17, los contratos de seguro, los que entrarán en vigor a partir de 2023, que se sustituirán a la NIF 4. El resumen de la NIF 1 que se indica es la presentación de los estados financieros como tal. El objetivo de la NIF 1, como indica, es establecer las bases de presentación de los estados financieros a los efectos de cumplir con el objetivo principal. Esto abarca a todas las empresas que están actualmente aplicando estas medidas, como la NIF 1. Brindar información general de la empresa, asegurando la comparabilidad, tanto con la propia empresa en sus periodos anteriores, como en otras empresas también. ¿En qué se compone la presentación de los estados financieros? ¿Qué es lo que comprende? Un estado de situación financiera al final del periodo, el estado de resultado y otro resultado integral del periodo. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. Un estado de flujo de efectivo del periodo. Notas que van incluidas en un resumen con las políticas contables significativas. Y otra información explicativa. Información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Continuando con la exposición, yo voy a hablarles sobre lo que es la finalidad de los estados financieros y también la presentación de la estructura de los estados financieros. La finalidad de la estructura de los estados financieros se basa más que nada en poder medir el rendimiento financiero de una entidad. También abarca lo que es la gerencia, la cual va a permitir, con la estructura de los estados financieros, evaluar los principios fundamentales para su preparación, considerando la capacidad que tiene la entidad para continuar en su funcionamiento. La base de la contabilización de la acumulación o el devengo, la uniformidad en la presentación, clasificación y materialidad. Siguiente diapositiva, compañero. También nos sirve para alcanzar lo que es los objetivos. Esta norma ofrece directrices para determinar una estructura en específico. Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente. Un estado de situación financiera al final del periodo. El estado de situación financiera es el estado financiero que presenta la relación entre los activos, los pasivos, el patrimonio de una entidad en una fecha en específico. Siguiente diapositiva, compañero. Un estado de resultado y otro estado de resultado integral del periodo. Estos estados de resultado nos permiten, más que nada, presentar todas las partidas de ingresos y gastos dentro de un periodo determinado. El estado de resultado del periodo y otro estado de resultado integral presentará el resultado del periodo, otro resultado integral total, el resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo y otro resultado integral. Y también presenta un estado de cambios en el patrimonio del periodo. Esto, más que nada, presenta el resultado de un periodo, las partidas de ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio del periodo, los efectos de cambio de las políticas contables y las correcciones de errores reconocidos dentro del periodo. Asimismo, los importes de las transacciones habidas y atribuibles en las propiedades de la controladora y los atribuibles en las participaciones no controladoras.
También tenemos las notas de los estados financieros, las cuales suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en estos estados, así como la información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidos en dichos estados. Las notas deben contener las políticas contables seguidas por la entidad, los juicios relacionados por la administración en aplicación de las políticas contables. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las importancias en las NIC. Consideramos nosotros que una de las principales ventajas es trasladar el negocio internacionalmente, recordando que estas normas son normas internacionales de la contabilidad. Esto va a permitir pues, que con las normas internacionales cualquier empresa pueda cruzar fronteras a otros países realizando cálculos ajustados a la realidad del mercado internacional y no solo englobarse o más que nada encerrarse en una contabilidad propia o nacional. Esto se trata de expandirse y por esta razón se considera importantísimo llevar a cabo el manejo de las normas de la contabilidad internacional. Ahora sí, siguiente diapositiva. La opción de las NIF ofrece también un gran cambio para la oportunidad en lo que es la mejora de la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, mejorando la eficacia y logrando los beneficios potenciales de mayor transparencia. Siguiente diapositiva. A continuación también voy a hablar sobre lo que es la clasificación de las normas internacionales financieras, las cuales pues más que nada es necesario conocer que se clasifican por series de acuerdo a lo que el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera establece. Y dentro de estas series encontramos la información relativa a cada rubro de los estados financieros. Siguiente diapositiva. Comenzando con la serie A, serie NIF A. Esta serie muestra la estructura de organización básica, objetivos e información que se presentan en los estados financieros. La serie NIF B, en esta serie nosotros vamos a encontrar la información referente a las normas de cálculo, metodología, elaboración, presentación y evaluación aplicables a los estados financieros en su conjunto. Siguiente diapositiva. La serie NIF C, esta serie establece normas de evaluación, presentación y revelación de estos conceptos en los estados financieros. La serie NIF D, la cual trata sobre normas relativas aplicables a problemas de determinación de resultados. Siguiente diapositiva. Vamos ahora con la serie NIF E. Dentro de esta serie, más que nada hacemos referencia a que son aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores. Y también tenemos las circulares, las cuales son orientaciones, aclaraciones o recomendaciones a las normas. Siguiente diapositiva. Listo, esto sería a continuación mi compañero. Mi tema es exponer en la adopción de Ecuador. En la globalización que tuvo un mayor impacto en los mercados alrededor del mundo, utilizaron las NIF, ya que fueron utilizados en 120 países, incluyendo algunos de países de la América Latina. En Ecuador se le surgió una idea en adoptar las NIF en el año 2008. Ya, pero ellos utilizaban, antes de utilizar las NIF, ellos utilizaban las PCGA, que son los principios contables generalmente aceptados, presentados por las NEC, que son las normas ecuatorianas de la contabilidad. Debido a que su globalización y su adopción de nivel mundial, el Estado ecuatoriano, a través de la Superintendencia de Compañías, la SIC, emitió una resolución del 20 de noviembre de 2008. Siguiente diapositiva. Hablaré sobre los PCGA versus las NIF, cuáles son la diferencia entre ellos dos. Por ejemplo, en los estados financieros, las PCGA tienen los estados financieros que reflejen los resultados en el periodo desde una perspectiva fiscal, mientras que las NIF se reflejan razonablemente el desempleo y la situación financiera de la empresa, para así facilitar la toma de decisiones económicas y contribuir a la transparencia y comparabilidad de la información. Otro que sería el registro contable y de valoración de los inventarios. Las PCGA tienen como un costo histórico de adquisición, mientras que la NIF se usa un concepto del valor razonable y detectorio de los activos. Otras que son las transferencias de la información y retención de costos.
Las PCGA tienen revelaciones no suficientes, mientras que las NIF tienen un nivel de información a relevar mayor. Ha existido modificaciones y actualizaciones de estas NIF que incluso tuvo que las empresas someterse. Por ejemplo, las NIF 19, que son las reservas por las jubilaciones patronales. Ya. Siguiente, por favor. Otra de esos procesos de las evoluciones de las normas contables en la adopción de las NIF, por ejemplo, en el año 1973 comienza el año que se editan las normas de contabilidad. En el año 2001, en el abril de este año, se desarrollan las normas NIF en el mundo. En el 2019, Ecuador ya comienza a tener una adopción de esas normas. En el 2012, todas las empresas deben usar NIF para la preparación de sus balances. En el 2014 se establecen cambios en el NIC 19, como dije en la anterior diapositiva sobre los patrimoniales. Y en el año 2016 la Superintendencia de Bancos del Ecuador dispone un cambio para el cálculo de reservas patronales. Siguiente, por favor. Bueno, el tema que sigue es la aplicación de las NIF en los sectores empresariales del Ecuador. Al aplicar las NIF en las empresas, pueden presentar dificultades, o sea, no llevar un correcto desarrollo de las mismas. Por ejemplo, el desconocimiento de las NIF, la falta de comprensión, la necesidad de aprender nuevos conceptos y formas de trabajar, un software que no utiliza NIF, un uso de conceptos matemáticos que no están acostumbrados, diferencias entre la forma de tributar y la información proporcionada por los balances. Siguiente, por favor. Así como también puede haber dificultades, también hay beneficios que puedan ser utilizados, que pueden ser las normas contables actualizadas y reconocidas internacionalmente. Otro que sería la mayoría de países del mundo que van hacia estas normas. Otro que serían sobre unos procesos de educación continua por algún tiempo. Y la última sería que las normas completas y comprensibles que ayudan a los reguladores, fiscalizadores, recaudadores de impuestos. Y también los beneficios de usar estas NIF incluyen el sistema financiero fortalecido, disminución de riesgos, mejor entendimiento de los estados financieros y un uso de sistemas contables más modernos, que tienen incluido dentro de su software el uso de estas NIF. Buenas noches, mi tema es presentación de la estructura de los estados financieros básicos bajo las NIF. En sí, la presentación no solamente es bajo las NIF, sino que también tiene que estar basado contra la NIF, que es la norma internacional de contabilidad. Esta de aquí se convierte en referente a seguir por parte de las empresas en una buena preparación y presentación de la información financiera. El propósito de esto es facilitar la información para el usuario en el momento de analizar los estados financieros de una empresa para así una buena toma de decisiones. Para estos estados financieros es muy bueno que se elaboren según las NIF para los pymes, que se tienen de presentar de forma comparativa respecto al año anterior para todos los importes que forman parte de los estados financieros del año corriente a presentar. También se debe tener muy en cuenta que se requiere presentar por separado cada clase de partidas similares que resulte significativa, como también hay que tener sumo cuidado en la omisión de las partidas que se pueden influir con respecto a la toma de decisiones. En cuanto a la presentación, es muy importante tener en claro el nombre de la entidad o compañía. Esto aquí se ve mucho en la superintendencia de compañías. También si son de la entidad individual o por grupos de entidades, la moneda de presentación, el grado de redondeo, si es que se va a aplicar. Cuando estos estados financieros se presentan, se debe contar con una uniformidad, así como también evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar un buen funcionamiento. Esto se basa también en que el negocio vaya en marcha. Una entidad debe presentar al menos un juego completo de los estados financieros. Y para esto es muy importante siempre
que los gerentes estén vinculados con los estados financieros, ya que constituyen una fuente muy importante sobre la información en lo que se va a evaluar y mejorar con respecto a la información financiera para una buena toma de decisiones. Esta norma en sí busca como objetivo establecer la base de la preparación de los estados financieros para así asegurar que tengan buenos lineamientos tanto los estados financieros de periodos anteriores de la misma empresa, así también con los estados de otras empresas. Para esto hay que determinar la estructura y los requisitos de los mismos. Siguiente. Las diferencias de las NIF con las PYME. Entre estas diferencias hay que tener muy en cuenta que la mayoría de los casos siempre comparten los mismos principios de contabilidad. Sin embargo, estas presentan algunas diferencias sustanciales al reconocimiento, también se lleva mucho la medición, la presentación y sobre todo la revelación de las transacciones. Para esto se divide por varias secciones para ver la diferencia entre estos, ¿no? Como primera sección tenemos de pequeñas y medianas entidades o compañía. Esto pretende que se debe aplicar muchísimo en los estados financieros. ¿Con qué propósito? Con el propósito general que solo las entidades no pueden tener la responsabilidad pública, a diferencia de las NIF, que ellas sí tienen que presentar completas y deben estar bien diseñadas para así poder ser aplicados a los estados financieros. De ahí viene la sección 3, que es la presentación de los estados financieros. Este así primero permite elegir para poder presentar solo el estado de resultados integral, que es el estado de pérdidas y ganancias. Este estado se presenta por separados, al igual que el resultado integral, a diferencia de que las NIF se entregan completas y nunca es bueno que se dejen abandonados estos resultados, sino que tiene que seguir los procesos y se basa en enfocar los dos estados. La sección 4, que es el estado de situación financiera. Este estado de aquí sí se mantiene los dos y es muy estricto presentarlo. El estado de resultado integral y el estado de resultado como sección 5, en este de aquí tiene solo 3 elementos de otro resultado integral. El valor es razonable de instrumentos de cobertura y ganancias y pérdidas. Aquí se tiene que saber mucho lo que se va a obtener de utilidad, de pérdida neta, y hay que tener muy en claro el momento ya de iniciar un negocio o ya de tener al menos un mayor de 3 años para saber si la empresa continúa o la entidad puede continuar. En las NIF esto aplica que tiene que ser completa y clasifica muy bien la parte de los gastos por función y las obligaciones que tienen que revelar cada uno por función. Siguiente. La sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y el estado de resultados integrales y ganancias acumuladas. En este de aquí nos permite presentar un único estado de resultados para obtener las ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y el estado de resultado de cambio en el patrimonio. Estos resultados siempre van a ser únicos con un patrimonio único también. Se basa por varios periodos. En cambio las NIF, como siempre, tienen que ser completas. En cambio en las PYME no, solo tiene que ser uno solo. En la sección 7, en este de aquí, que es el estado de flujos de efectivo, en este no hay diferencias. Este se mantiene igual para los dos, en PYME y en NIF. En la sección 8, que es las notas a los estados financieros, en este de aquí los resultados en la parte de la revelación de las NIF para las PYME se deben reducir sustancialmente de comparación con los requisitos de la divulgación de las NIF completas. Esto se basa por varios motivos. Entre una de estas son algunas revelaciones que no se incluyen
porque se refiere solamente a los tratados de la NIF, que tienen que ser como siempre completas, ya que se emiten por medio de estas. Con respecto a la sección 10, que son las políticas contables, estimaciones de errores, esto de aquí es cuando no se trata del tema en específico y la gerencia, la guía o la parte política contable debe elegir para la aplicación según el orden jerárquico que se maneja en la empresa, ya sea los requerimientos, las definiciones, etcétera. Pero para eso tienen que tener muy en claro el concepto de las NIF y NIT, que eso lo vimos al principio. La sección 11, que son los instrumentos financieros básicos, y sección 12, que son los otros temas relacionados con los instrumentos financieros. En esta de aquí es muy bueno contabilizar sus instrumentos, ya que para la aplicación tiene que estar dispuesto al reconocimiento y la medición de la NIC 39. Gracias. A continuación, mi compañero. Y para finalizar, vamos a hablar sobre el ciclo de operaciones de una empresa y cómo impacta en la contabilidad. Conviene no confundir el ciclo operativo y el ciclo contable. El primero hace referencia a la actividad comercial y sus tiempos no se ajustan a los de la contabilidad o facturación, que siguen un calendario más fijo. Por resumir, el ciclo contable se divide en 3 fases. La apertura, que coincide con el año fiscal, el movimiento, registro de las entradas y salidas, o sea, los ingresos y gastos que se van realizando, y el cierre. Al acabar el año fiscal, las cuentas se cierran para evaluar el ejercicio económico. Añadimos las referencias de nuestra investigación y queremos dar gracias por la atención prestada al profesor por parte del grupo B. Gracias.